Bueno, hijos y hijas, hola, espero que estén muy bien. Ya esta es la clase de varianza y desviación estándar. Este tema corresponde a una medida no de tendencia central, sino una medida de dispersión. Pero primero vamos a tratar de entender qué es eso. Mire, para entender qué es una medida de dispersión, yo quiero que consideremos este ejemplo. Tenemos acá la edad de un salón de clases. Aquí tenemos el salón de clases A y tenemos la edad del salón de clases B. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En, estas, en estos salones nosotros podemos ver que hay unas edades de 16, 17, 18, 19, 20, tanto en el salón A como en el salón B. Aquí yo los resultados los he expresado en términos de una tabla de frecuencia, donde recuerden que n mayúscula i es la frecuencia absoluta. Ustedes ven estas frecuencias absolutas para el salón A y estas frecuencias absolutas para el salón B. Sin problema, es una cosa que nosotros ya hemos hecho en contadas ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros calculamos la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central que hemos estudiado. Al final les dejo el enlace del video anterior de medidas de tendencia central. Se van a dar cuenta de algo interesante, que para ambos grupos, la media, la mediana y la moda es igual. Estos cálculos ustedes los pueden hacer, yo se los puse acá. En todos el resultado es 18. Entonces, si nosotros vemos esa tabla de frecuencia y vemos estas medidas de tendencia central, pues ¿qué podemos decir? No, pues los grupos A y B son iguales, tienen las mismas características. Pero ¿qué ocurre? Vamos a hacer un diagrama de barras de los porcentajes, ¿cierto? De los porcentajes de edades que hay en el grupo A y que hay en el grupo B, y vamos a ver qué pasa. Ah, si nosotros hacemos esos diagramas de barras de los porcentajes, nos vamos a dar cuenta de algo impresionante. En el salón A, casi el 70% de la población estudiantil tiene 18 años. Cerca del 10% tiene 17 y 19. Y por ahí cerca del 3% tienen 16 o 20 años. Listo. Si lo comparamos con las edades en el salón B, ocurre algo completamente diferente. Fíjense que prácticamente los porcentajes son iguales. Entonces, fíjense que las medidas de tendencia central son idénticas. Pero los diagramas de barras me muestran comportamientos muy diferentes. Fíjense que en el grupo A, la mayoría de los estudiantes tienen una edad de 18 años, es decir, que los resultados están concentrados en la media, mientras que en B están como igualmente distribuidos. Pero entonces nos estamos dando cuenta de algo importantísimo, y es que precisamente las medidas de tendencia central no me dan información sobre esta uniformidad en los datos o esta concentración de los datos alrededor de la media. Entonces, en función de la observación de estos dos gráficos, nos estamos dando cuenta de algo importante. Nos hace falta algo. Y es precisamente lo que discutiremos hoy, que es una medida de dispersión. Entonces, ¿para qué sirven las medidas de dispersión? Una medida de dispersión determina qué tan centrados están los datos de la media, de tal manera que es cero si todos los resultados son iguales. Recuerden que por lo que hemos visto anteriormente, si todos los resultados son iguales, si todos los estudiantes tienen 18 años, pues es obvio que la media va a ser 18. Entonces, una medida de dispersión tiene que tener esa propiedad. Si todos los datos son iguales, debe dar 0. Ahora, ¿cuál es la más utilizada en ciencias humanas y en ingeniería? La varianza y la desviación estándar. ¿Qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión. La varianza, como ustedes pueden ver aquí, ¿de qué depende?
depende de la frecuencia absoluta, de los resultados, de la media y depende del tamaño de la muestra. La varianza tiene dos formas de calcularse. Esta fórmula vale si nosotros estamos estudiando toda la población, y eso es importante recalcarlo. Aquí nos damos cuenta de que si los resultados son iguales o muy parecidos a la mediana, pues este numerito va a ser pequeño. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Matemáticamente, ¿qué representa la varianza? Para entenderla bien, realmente deberíamos de subir un poquito más el nivel y ver cursos de estadísticas avanzadas donde uno estudia de que cualquier muestra se le pueden asociar unos momentos. Unos momentos son expresiones matemáticas que están relacionadas, ¿cierto? Precisamente con los cuadrados, con los cubos, con los términos elevados a las 4 de la muestra. Entonces, particularmente, la varianza es el segundo momento centrado en la media, por eso es que aquí aparece la media. ¿Qué es lo que ocurre? En ciencias humanas la varianza no es que sea tan importante, pero hay en otras disciplinas donde sí lo es, por lo menos en la matemática y en la física. Particularmente yo que soy físico les puedo decir que hay una aplicación súper bonita y súper importante que tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Se los dejo de tarea para que lo lean. ¿El punto cuál es? Para que lo investiguen. ¿El punto cuál es? La varianza, porque no es tan importante en ciencias humanas, porque no está en los mismos órdenes de medida. ¿A qué me refiero? La varianza tiene unidades de medida cuadradas con respecto a la unidad de medida que sea el resultado. Es decir, que si yo estoy analizando la altura de una población estudiantil, esa altura tiene unidades de metros, pero la varianza tiene unidades de metros cuadrados. Entonces ahí ya como que tenemos un problema. Además de eso, la varianza depende si estamos analizando una muestra o una población. La fórmula anterior era para muestras. Cuando tenemos para población, perdón, cuando tenemos una muestra, en el denominador cambia. En vez de tener n, tiene n-1 cuando tenemos una muestra. ¿Esa diferencia es grave? Técnicamente hablando, no, en la medida de que tengamos una muestra muy grande. Porque si tenemos 1000 datos, tener en el denominador 1000 o tener en el denominador 999 no nos va a hacer una diferencia grande a nivel matemático. Como ustedes se pueden dar cuenta, la varianza para una muestra también depende de la frecuencia absoluta, del resultado, de la media y del cuadrado. Tal vez podamos estar un poco asustados con esta fórmula. No nos estresemos. Ya la varianza no es tan relevante, pero la desviación estándar sí. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar, matemáticamente hablando, es simplemente la raíz de la varianza. Obviamente, si estoy hablando de la desviación estándar de una muestra, aquí tengo la varianza de muestra. Si tengo la desviación estándar de población, aquí tengo la varianza de población. Recuerden que esto es la raíz cuadrada, chicos y chicas. Ahora, ¿qué es lo importante de la desviación estándar y qué lo hace tan trascendente? El hecho de que la desviación estándar es muy sensible con respecto a los datos que yo tengo. Si todos los datos están muy cercanos a la media, la desviación estándar es muy pequeña, extendiendo a ser. Pero para ser preciso desde un punto de vista matemático, tengo que decir que la desviación es un número mucho menor que 1. Si todos los resultados están muy cercanos o muy pegados a la media. Ahora, si los resultados están separados de la media, no están tan cercanos a ella, la desviación es un número que es mayor que 1. Ahora, si la desviación es tan grande que llega a ser medianamente parecida, a la media, podemos decir que prácticamente los datos son aleatorios, es decir, que cualquier resultado tiene la misma
posibilidad de ocurrir. Y eso es importantísimo. Entonces, fíjense que aquí tenemos un criterio de análisis para nuestros resultados estadísticos. Ahora, las unidades de la desviación estándar sí son iguales a los de la variable. Es decir, que si estamos analizando la altura, la desviación estándar de esos datos también está en unidades de metros, si la altura está en metros, obviamente. Si estamos analizando una variable que tiene unidades de horas, la desviación estándar también tendrá sus unidades de horas. Ahora, sé que pueden estar un poquito asustados, tranquilos. Vamos a hacer un ejemplo bastante simple. ¿Qué ejemplo? Pues con los datos que habíamos tomado de las edades en los salones. Entonces aquí yo les repito la tabla de frecuencias. Miren, del salón A. 16, solamente hay un estudiante. 17 años, 3 estudiantes. 18 años, 18 estudiantes. 19 años, 3 estudiantes nomás. 20 años, solamente un estudiante. Para calcular la desviación estándar, que es lo importante, primero tengo que calcular la media y la varianza. Aquí yo en la descripción de la tabla, miren que le estoy diciendo que es una muestra. Como es una muestra, tenemos que utilizar la fórmula de varianza para muestras, lo que significa que tiene un n-1. Véanlo acá. Ahora, yo primero calculo la media. Aquí está la fórmula, se la repito, los calculitos. Miren que estoy utilizando la misma frecuencia absolutas. Aquí es 26. Y listo, la media es 18, lo que ya habíamos visto en las otras diapositivas. La varianza es la sumatoria de las frecuencias absolutas por los resultados menos la media. Miren, aquí está toda la formulita. Así ustedes van a meter en la calculadora. Frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 16? 1. Menos la media. ¿Cuánto les dio la media? 18. Y esto lo elevan al cuadrado. Siguen con el segundo resultado. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 3. ¿El resultado cuánto me dio? 17. La media ¿cuánto me da? 18. Y así sucesivamente con todos los datos. Ustedes me meten eso en la calculadora o lo hacen a mano como ustedes quieran y el resultado es 0,56. Es decir que la varianza para esta muestra es igual a 0,56 años cuadrados. Suena feo, ¿no? Ahora, la desviación estándar es simplemente la raíz de este numerito. Entonces le saco raíz cuadrada 0,56. Lo hago en la calculadora. No me da un número exacto, entonces lo aproximo a 2 décimas. ¿Cuánto me da? 0,75 años. Listo. Eso es todo, hijos e hijas. Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir acá? Recuerden que el grupo A tenía un diagrama de barras concentrado, donde vemos aquí que el 69% de la población de la muestra tiene 18 años, es decir que casi todos tienen como resultado la misma media. Entonces fíjense que esto está reflejando la desviación estándar. Fíjense que aquí me está dando una desviación estándar menor que 1, pequeñita. En función de lo que hemos estudiado, si hacemos lo mismo para el grupo B, ¿qué vamos a obtener? Si hacemos lo mismo para el grupo B, miren aquí, tenemos la tabla donde ustedes se dan cuenta que los porcentajes son más o menos iguales, 19, 19, 23, 23. Calculamos la media para esta muestra. ¿Cuánto me da? 18. Miren los numeritos acá. La varianza, esto es otra muestra. Entonces miren, aquí está la fórmula n-1. Reemplazo. Vean, frecuencia absoluta, resultado 16 menos la media que es 18. Frecuencia absoluta menos el resultado menos la media elevado al cuadrado. Estos cuadrados son supremamente importantes. Y así sucesivamente. Divido, lo hago a mano o en la calculadora y me da 1,60. Ahora esta es la desviación, esta es la varianza para esta muestra. Si le saco la raíz, obtengo
la desviación estándar. ¿Y qué me dio? 1.26. Ah, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense, como en las probabilidades son más o menos iguales, es decir, hay el mismo porcentaje de estudiantes con 16 años que con 20, con 19 y muy cercanos a los de 18. Esta muestra tiene un resultado mayor que 1, pero está parecido a la media. No. Entonces, podemos decir que estos datos están normalizados en la medida que todos son muy parecidos, pero que no son aleatorios. Y eso es supremamente importante. Ahora, para entender un poco mejor, vamos a hacer un análisis de la desviación estándar con diferentes muestras, para entender un poco más este tema. Miren, aquí yo tengo una muestra cualquiera. Esto no es una tabla de frecuencia, estos son resultados de una variable. Miren, estos datos yo adrede, es decir, a voluntad, los he puesto aleatorios. Son números de 0 a 10, aleatorios. Estos los puse casi todos igualitos. Es decir, parecido al caso del salón A. Todos concentrados en la media. Mientras que esta columna es muy parecida a esta, pero solamente he quitado 1. Miren que todo esto era 9, 9, 9, 9, 10. Esto tiene frecuencia 7. Esto tiene frecuencia 10. Este tiene frecuencia 1, este frecuencia 6 y este frecuencia 10. ¿Qué ocurre? Fíjense que todos estos datos son casi igualitos, lo que significa que la media me dio 9,6. Miren que la media me dio 9,6 y la desviación estándar me da 0,5. Es pequeñita, lo que significa que todos los datos son casi concentrados en la media. Aquí solamente quito uno de los valores. En vez de tener un 9, coloco un 1. Y fíjense cómo me cambió la desviación estándar abruptamente. Entonces fíjense lo sensible que es la desviación estándar y lo importante que puede ser para un análisis cualitativo. Fíjense que estos datos son casi uniformes. Y por eso la desviación estándar me dio mayor que 1. Estos son prácticamente todos igualitos. Entonces me dio una desviación menor que 1. Estos son aleatorios. Miren que la desviación me dio grande y hasta parecida al promedio. Entonces, es una herramienta poderosísima. Espero que todo haya quedado claro, chicos. Este video ya es un poco más corto. Y ya saben, estamos hablando. Muchísimas gracias. Espero verlos muy pronto.